Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Suárez. Hago parte del programa de Comunidades, Accesibilidad e Inclusión, Departamento de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Colombia. Para iniciar este diálogo, quisiera agradecer esta invitación al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile, al Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, a la Universidad Minuto de Dios también de Bogotá, Colombia, y a la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas en Chile. Este diálogo tiene el nombre de Conexión Museo, inclusión de comunidades y colectivos en el Museo Nacional de Colombia. Entonces, eh, hablemos sin engaños. Museos como el Museo Nacional de Colombia, que se inauguran en las primeras décadas del siglo XIX y se configuran bajo modelos decimonónicos, de manera histórica están mayormente interesados por los aportes de corte científico, el coleccionismo y por narrativas que desde arriba se pueden configurar en ellos. Más bien, se tiene o se sienten poco responsables por los vínculos que pueden elaborar con las personas, por su rol de cara a la construcción de tejido social y la transformación de la realidad. Sin embargo, las transformaciones y las diferentes actualizaciones en la idea de museo han tenido efectos en esta veterana institución. A modo de un homenaje, pero es útil para poder desarrollar este contexto, a los colegas, grandes educadores de museos y sobre todo amigos como Javier Navarro, Guillermo Vanegas, David Rincón, Olga Cruz, Viviana Díaz, Mauricio Martínez y Margarita León, quienes tuvieron la responsabilidad de estar al frente, creer en el museo como un espacio de justicia social y delinear la forma de lo que hoy en día es el programa de comunidades, accesibilidad e inclusión. Quisiera hacer un pequeño ejercicio, casi de corte genealógico, para poder darle contexto a esta situación. Entonces, eh, sabemos que desde finales de los años 70 y principios de los años 80, el Museo Nacional inauguró uno de los primeros departamentos de educación que existieron en Colombia y abrió la institución para que niños, jóvenes, públicos no especializados y no academizados se acercaran a ella por medio de visitas comentadas, de visitas taller, preparadas por un grupo de profesionales formados para tal fin. A partir de ese momento, con transformaciones, renovaciones, ampliaciones, reducciones, cambios de filosofía, ha existido un departamento de educación que se ha encargado del trabajo y la defensa de los intereses de los públicos al interior del museo. Allí vemos una fotografía del taller El Árbol, que fue uno de los primeros talleres que se hizo en el Museo Nacional. Una de estas transformaciones, tal vez una de las más significativas, es producto de la implementación 361 de 1991, que es una ley que garantiza que personas con discapacidad puedan ingresar a lugares como el Museo Nacional de Colombia y hay otro tipo de espacios que prestan servicios a la ciudadanía. Eh, Unos años después, de 1997, y con la asesoría del INSI, del Instituto Nacional para Ciegos, se encargó el diseño y la instalación a la empresa estadounidense Coco Rines Asociados de una serie de mesas de vidrio templado, como lo que podemos ver en esta imagen, con altos relieves, réplicas táctiles y escritura en código braille. Este proyecto pionero en temas de accesibilidad se llamó Museo a la Vista de Todos. Con continuidades, disrupciones, a partir de ese momento se llevaron a cabo diferentes ejercicios con personas con discapacidad y teniendo en cuenta la experiencia del proyecto anterior, el Museo a la Vista de Todos, se dio la prioridad al trabajo con personas ciegas. Es así como en el año 2009, junto a la Galería Táctil del Louvre, se inauguró la exposición temporal Sentir para Ver, que se organizó con réplicas táctiles de las dos instituciones y planteó una forma de museo que iba mucho más allá de la tradicional experiencia visual. Aquí vemos tanto el banner como una fotografía que se tomó en ese evento.
Esta exposición sirvió de escenario para que se lanzara el Plan Piloto de Accesibilidad, que aunque se vertebró a partir del argumento de volver al museo un espacio arquitectónicamente accesible, lo cual se logró con la transformación de la fachada en el 2012, justamente una imagen del render de la proyección virtual que se estaba haciendo en la que vemos en este instante, terminó por incluir en la agenda educativa y cultural a individuos y colectivos en los que el museo nunca se había interesado y que jamás había interpelado de manera directa. La primera infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las personas vulnerables socioeconómicamente. El éxito tanto de la obra arquitectónica como de los procesos educativos con los que colectivos a los que la mexicana Ana Rosas Martecón ha denominado como no públicos, permitió que a principios del año 2013 el plan piloto se convirtiera en programa de accesibilidad. Entre el año 2013 y el momento presente, el programa ha tenido un diálogo activo con un programa adicional del Departamento de Comunicación Educativa que se llama Explorando Patrimonios. Ha hecho parte del diseño, retroalimentación en clave de accesibilidad de buena parte de las rutas educativas del departamento. Ha asesorado también el proyecto de renovación integral del Museo Nacional, garantizando de esta manera que las salas que se han abierto desde el año 2014 apliquen algunos principios básicos de la accesibilidad física y comunicativa. Ha producido material audiovisual accesible, ha mantenido vínculos con colectivos, comunidades e instituciones de naturaleza muy variada y ha conformado también un equipo. Aquí podemos ver algunas de las poblaciones, de las comunidades con las que el programa ha trabajado. El programa tomó la accesibilidad física como principio de funcionamiento. Sin embargo, con el tiempo ha encontrado rutas para conectar de la manera más diversa y potente y profunda con colectivos, comunidades e individuos. Más allá de los parámetros y las normas arquitectónicas y museográficas, y se ha llenado de afecto, humanidad y trabajo colectivo. Este desplazamiento se hace evidente en el nombre que ha adoptado en el último año, entre el 2019 y el 2020, Programa de Comunidades, Accesibilidad e Inclusión. Pero, ¿cómo entender este programa que sirve de plataforma para conectar con los otros? ¿Cómo entender esas tres palabras? Comunidades, accesibilidad e inclusión. La primera idea que discutiré es la de la accesibilidad. Como ya lo mencioné antes, la primera preocupación del programa fue transformar el espacio, que tomando como canon el diseño universal y el diseño para todos, transformó arquitectónica y museográficamente el museo, asegurando el acceso y la circulación autónoma por los espacios físicos. Pero como sabemos, estas acciones, aunque son fundamentales, no son suficientes para garantizar el libre ejercicio de la ciudadanía en el museo, razón por la cual estiramos esa noción, la de accesibilidad, para que cobijara otras dos acciones. La primera es la de la comunicación, que ha permitido el desarrollo de módulos accesibles como el que podemos ver en la imagen. Como los del proyecto que se parecían en algún momento a los del proyecto Museo a la Vista de Todos y otros similares que se han desarrollado en estos museos, que en lengua de señas, audiodescripción, lectura fácil, código braille, relieves y mapas táctiles han permitido que una gran diversidad de personas se conecten con las narrativas del museo de una forma más o menos autónoma. Y en segunda medida tenemos la accesibilidad pedagógica, que más allá de lo comunicativo nos ha permitido construir espacios en los que ponemos en juego nuestros capitales culturales para interpretar, completar y en algunos casos contradecir el relato del museo, el relato de quienes somos como nación, como colombianos. Aquí vemos una mediación de una persona sorda que se hace con oyentes que se llama Relatos en Movimiento. Esta idea de accesibilidad no es nueva y más bien se alinea con otras que ya tienen reconocimiento, trayectoria y una amplia aplicabilidad en nuestras instituciones museísticas y entienden que la accesibilidad universal debe ir muchísimo más allá de las transformaciones de los espacios físicos e interpelar
otras formas de la existencia humana y otras dimensiones de quiénes somos. Hay una buena cantidad de literatura y buenas prácticas que han permitido dar cuenta de esa transformación. Ustedes seguramente los conocen, el caso español, por ejemplo, la Fundación 11 o el Centro de Subtitulado y Audiodescripción. Quisiera resaltar particularmente eh, los seminarios de educación y accesibilidad en museos y patrimonios que se vienen celebrando ya hace algunos años, van en su sexta edición y que han permitido en esta región del mundo, de forma situada, pensar el problema de la accesibilidad. Para el, para el programa, el trabajo con las comunidades, y ese es el segundo concepto que me parece interesante trabajar, implica establecer un vínculo que tiene dos condiciones. Por un lado, se trata de individuos o colectivos que se consideran están al margen de los límites físicos del museo, pero también aquellos quienes no están contemplados en la idea tradicional de lo que significa esta institución, el museo, ¿no? Como es el caso de los no públicos a los cuales hacía referencia antes. A diferencia de otras intervenciones educativas, el trabajo con comunidades implica la construcción de vínculos de confianza y respeto, que dan origen a los procesos en los que se intercambian intereses, cosmogonías, pensamientos, conocimientos, afectos, experiencias. Sin importar lo que se decida construir, no se puede olvidar que se trata de un trabajo colectivo en el que cada parte, hombro con hombro, trabaja sin ningún tipo de ego. La imagen que ustedes pueden ver allí hace parte de un proyecto que realizamos con la Academia de Artes Guerrero, con un grupo de chicos que tenían diagnóstico de discapacidad intelectual. No obstante, la idea de comunidad no es diáfana y no se puede idealizar, como lo recuerda Andrés Góngora, que es curador del Museo Nacional de Colombia, y una de sus grandes colaboradoras, que es Susana Ferguson, una gran trabajadora social a quien admiro profundamente. Entienden que se trata de una idea tensa y problemática, la idea de la comunidad, ¿no? Y esta, la comunidad, ellos la entienden como un conjunto de redes sociales organizadas en un territorio. La comunidad no es homogénea, tampoco tiene identidad. Planteamos abandonar la concepción romántica según la cual todos los miembros de una comunidad se identifican de la misma manera y mantienen relaciones fraternas. La comunidad no es un sistema en equilibrio. Por el contrario, lo que encontramos son conflictos y tensiones, relaciones utilitarias, aunque también solidarias. La comunidad es el espacio de lo relacional, es el escenario donde nos encontramos con los otros, compartimos, apostamos, ganamos y perdemos. La comunidad es también el lugar de participación, un mecanismo social y político, y al tiempo el espacio en el cual se materializan políticas y se organizan colectivos. La comunidad, diría uno de los formuladores de la CBT, y ojo con esto, es el basurero de los fracasos de las instituciones y una oportunidad para relaciones de ayuda duraderas e incluyentes. Esas son las palabras de Andrés Góngora y de Susana Ferguson. Pero nosotros creemos que la mejor manera de entender la comunidad en nuestro contexto sería la de trabajar con otros en procesos más o menos sostenidos en el tiempo. Trabajo que tiene potencial transformador tanto para los colectivos como para la misma institución. La comunidad en el programa del que he hablado y del que hago parte se comporta como una bisagra que conecta el adentro y el afuera. Organiza y permite que de manera dinámica exista un flujo constante entre estos dos espacios, entre el museo y el afuera del museo. Esta es una mesa de diseño que hemos realizado con una de las instituciones con las que trabajamos, el IBRAN. Más adelante desarrollaré de qué se trata de esa idea de diseño. La última idea es la de inclusión. Parece que complementa, dialoga y potencia las dos anteriores. Como sabemos, la UNESCO elabora la concepción de inclusión más difundida en estos escenarios, de carácter institucional y oficial. Entonces, la inclusión busca que todas las personas, principalmente aquellas que han sido marginalizadas por su clase social, su género, su sexo, su origen étnico, su capacidad sensorial e intelectual, puedan realizarse como individuos y así aportar a sus comunidades.
Se cree que la educación es el mecanismo mediante el cual se puede lograr ese objetivo. Quizás esta es la razón por la cual los museos terminan siendo lugares para trabajar alrededor de la inclusión y también por la razón por la cual el Departamento de Educación del Museo Nacional terminó acogiendo el programa de Comunidades, Accesibilidad e Inclusión, lo cual no es poca cosa, pues el ejercicio de la inclusión en el museo pone en juego el acceso y el disfrute de los derechos culturales. Es un asunto de derecho y de ciudadanía. E insisto, en el caso del Museo Nacional no se trata de nada más y nada menos, sino del lugar para reconocerse o no dentro de ese proyecto de nación. Sumadas a estas consideraciones sobre la idea de inclusión, desde el museo y desde el programa entendemos que más allá de permitir el acceso y encontrarse con la nación, tiene que ver con poder ser y con poder contar con dignidad y con respeto quién se es. En este sentido, la inclusión en el museo la entiendo como una apuesta política, un asunto casi subversivo, como la posibilidad para quienes han sido excluidos den cuenta que no solo tienen voz, sino también palabra, como lo diría Rancière. El museo como una plataforma para que sean escuchados, para disputar la ciudadanía, las distintas maneras de existir en el mundo y poderlo valorar. El museo como un lugar para que el otro deje de ser. Con esta claridad sobre el programa, sobre la manera en la que se configura como un lugar de conexión con comunidades alrededor de la accesibilidad y la inclusión, voy a describir dos experiencias que han resultado significativas. La conformación de un equipo de educadores, mediadores ciegos del programa y el desarrollo de un proyecto que se llamó Aula Museo. Entonces, para hablar de el primer caso de la conformación del equipo, les cuento que el museo y yo como individuo hemos construido una relación, una conexión fuerte con Néstor Martínez, Lorena Pechenem y Jefferson Ramírez, y también con Shaira, que es la perrita guía de Jefferson. Ellos son personas ciegas que llegaron al museo por medio del CRAC, que es el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Este encuentro permitió que ellos empezaran a ser parte del equipo educativo y de manera conjunta nos ha llevado a transitar por espacios de formación, el diseño de experiencias multisensoriales, retroalimentación y diseño de museografías accesibles, la revisión de nuestras guías para públicos con discapacidad y además de eso una posterior elaboración de piezas comunicativas sobre estas mismas guías. De hecho, lo que sucedió en el marco del COVID-19 y esta pandemia nos ha permitido experimentar alrededor de la virtualidad y también nos ha dado la posibilidad de divulgar nuestros proyectos y nuestros puntos de vista en diversos escenarios. A nuestra forma de trabajar y a las rutas metodológicas que hemos encontrado las hemos denominado como hashtag #SegoneaPower. Y nosotros nos entendemos, nos consideramos como ciegonías. Para entender esta conexión, definitivamente tendríamos que ir atrás en el tiempo y tendríamos además de eso que recoger nuestros pasos y nuestras palabras. Porque a partir del año 2014, con el proyecto de accesibilidad que ya estaba puesto en marcha y también muy fortalecido, y con cierta inspiración, como ya les conté, otorgada por la ley colombiana, el Departamento Educativo del Museo buscó ampliar la metodología con la que había estado trabajando con personas con discapacidad, con esta idea de ir más allá, de considerarlas como beneficiarias o participantes y que tuvieran un rol más activo en la construcción de los ejercicios educativos. Eh, entonces, los invitamos para que participaran dentro de un espacio de formación que tenemos. Y esto lo dice mi colega Margarita Leo, que anteriormente coordinó el programa de comunidades de accesibilidad en ese momento. En el año 2014, Daniel Alfonso, con el apoyo institucional de la Universidad Pedagógica, se formó como monitora docente, que era como nos denominábamos anteriormente los educadores del museo, y el año siguiente realizó una visita en lengua de señas colombianas, tanto en las exposiciones de larga como de corta duración. Esta primera experiencia permitió que el programa se planteara otros retos, y es así como en el 2016, con ayuda del CRAC, ingresan al curso anual de formación y voluntariado de otras personas con discapacidad visual y una estudiante con discapacidad auditiva de la Universidad Pedagógica Nacional. El curso
anual de formación, que durante este año, el 2020, está cumpliendo 20 años de antigüedad, busca reflexionar críticamente sobre el patrimonio cultural, tomando como nodo al Museo Nacional de Colombia y sus colecciones. Pero también es la ruta de formación para quienes trabajamos alrededor de la educación en la institución. Esta participación de otros en este lugar exigió que ampliáramos nuestros marcos de comprensión sobre la discapacidad y a partir de ello que estuviéramos abiertos a transformarnos a nosotros mismos y a la institución. Como lo recuerda mi compañera colega Margarita León, este trabajo inició por la gestión interinstitucional, pues debíamos encontrar socios con experiencia, como el CRAC, la Universidad Pedagógica, destinar además de eso tiempo y otro tipo de recursos para contar con un intérprete en lengua de señas colombianas, para que los textos que seleccionáramos fueran reconocidos por lectores de pantalla, para que nos pudiéramos formar en lengua de señas y también en técnicas de descripción de imágenes y también en el diseño de objetos táctiles. Pero lo más bonito, sin duda alguna, y también lo más potente empezó a suceder cuando el asunto se tornó más humano y menos institucional. Y aquí empezaré únicamente a hacer énfasis en el trabajo con ellos tres, que son las ciegonías y Chaira, por supuesto. De un lado, ninguna de las personas que compartieron el espacio, el curso de formación, en sus vidas habían tenido la experiencia de trabajar con personas ciegas. Así que en los primeros encuentros la otredad fue totalmente evidente. Ellos tres hablando entre sí, sentados en una esquina y aislados del resto. Los demás alrededor mirando con extrañamiento, casi como monstruos y preguntándose qué hacen tres personas ciegas en un lugar como el museo. Y están ellos, las ciegonías, que un tiempo después y ya en confianza me confesaron que en ese primer encuentro y más allá de las risas y los chistes que siempre los han caracterizado, tampoco entendían qué hacían allí. ¿Qué hacen tres ciegos en un lugar que siempre ha privilegiado la vista? No pasó mucho para que las cosas se transformaran. Poco a poco se armaron grupos para estudiar el museo y para hablar de la vida, de cosas banales, y en estas dinámicas estuvieron presentes siempre ellos tres. Así, todos aprendimos que pese a los imaginarios que compartíamos sobre la discapacidad, se trata de personas autónomas, que solo en algunos casos, cuando ellos nos lo solicitaban, podíamos ofrecerles nuestros hombros y servir de guía y para hacer esta mejor manera debíamos indicar con precisión las formas del espacio y de algunos obstáculos. Eso también lo aprendimos. Por ejemplo, llegamos al centro del edificio y hay una escalera empinada. A 3 pasos de aquí hay una ficha técnica salida de la pared y tenemos que agachar nuestra cabeza. A 1 metro a la derecha hay una mesa, etc. Como muchas de las presentaciones y la experiencia del museo es visual, aprendimos a codificar estas percepciones en descripciones más o menos precisas, como por ejemplo, se trata de un cuadro con 2 elementos. El primero está en la parte inferior y se trata de una mesa café, como el que solemos tomar en las mañanas. El segundo elemento está en la mesa y tiene forma redonda como una moneda. En la parte superior tiene una astilla de una rama. En su parte inferior izquierda tiene un orificio. En la parte inferior derecha tiene otro orificio del cual sale un pequeño animal alargado. Este es un gusanito de color blanco, como cuando no pensamos en nada. La textura general de este elemento es rugosa, como la de una fruta, y es de color naranja, como la de un amanecer brillante y cálido. Esta obra se conoce como La Naranja y fue pintada por Fernando Botero. A esta obra me referí. Esta relación, que empezó a crecer en afecto y confianza, nos permitió al final del curso hacer una retroalimentación de esta experiencia del espacio físico, del museo y de algunas museografías accesibles que se habían diseñado en algunas salas recién inauguradas del museo. También se diseñaron 3 ejercicios que deslocalizaban y cambiaban el punto de vista con el que habíamos diseñado y ofrecido experiencias educativas para personas con y sin discapacidad visual. Esa experimentación, prueba y error,
piloto tras piloto, nos llevó a consolidar la experiencia educativa llamada El sentido del museo, en donde ellos son protagonistas, donde tienen voz y palabra para construir un relato del museo multisensorial que va mucho más allá de la mirada. En el año 2009 se realizó la serie de videos No se haga el de la vista gorda, que se convirtió en la posibilidad de actualizar las guías de atención y trabajo a personas con discapacidad visual, en las que además se revertió la experiencia de un poco más de 3 años de trabajar junto a Néstor, Lorena y Jefferson. En estos cortos clips de video, de no más de 4 minutos, las ciegoneas tuvieron la posibilidad de contar la cotidianidad, la manera en la que se relacionan con la ciudad, con los regulares o personas sin discapacidad aparente, por supuesto. Con gran sentido de humor y con su voz hicieron sugerencias sobre la manera más adecuada de tratar a una persona ciega, como darle indicaciones, como ayudarlas a desplazar por el espacio, etc. Fueron, eso sí, totalmente enfáticos y hablaron sin tapujos sobre lo que es la ceguera y sobre la manera digna y precisa con la que cualquier persona se debe dirigir a ellos. Ni inválidos, ni discapacitados, ni cieguitos. Personas ciegas con discapacidad visual, pero ante todo, personas. En estos videos también se mostró la experiencia del Museo Nacional con respecto a la creación de experiencias y ejercicios educativos multisensoriales. Con la presencia cada vez más activa de las ciegoneas en el espacio, se empezó a hacer cada día más visible la potencia de esta conexión. Hay un lugar y un conocimiento situado de diseño y ejecución de servicios educativos, la posibilidad para que el público tenga una experiencia significativa con el museo con respecto a lo que significa encontrarse con otro y resignificarlo. El diseño universal que aplica la museografía tiene una retroalimentación inmediata. La transformación del equipo de trabajo se evidencia y se evidenció en el trato humano, que se ha vuelto además de su cotidiano, con los otros educadores, los vigilantes, los curadores y el staff del museo, y la forma en la que nos relacionamos con ellos. Se trata de un poderoso ejercicio de construcción crítica de ciudadanía que va más allá del museo, porque en medio no están las colecciones, tampoco el patrimonio ni la conservación, sino la misma idea de humanidad y de discapacidad. No quiero cerrar esta parte del texto sin tratar de explicar a qué nos referimos cuando hablamos sobre lo que significa el hashtag #SigoneaPower. En palabras de la mediadora Lorena, ella diría que el hashtag #SigoneaPower, en resumidas cuentas, es el poder de nosotros, las ciegoneas. Y creo que tiene que ver con las cosas que hacemos, que además han sido exitosas, nos han salido bastante bien. Y es el resultado del trabajo en equipo. Y ese equipo son las ciegoneas maravillosas que somos. Y creo que ese poder sale de ahí, ¿no? De esa complejidad. Cuando se construyen las cosas que hacemos, esa amistad también, el compromiso, la recocha responsable. No sé, creo que va más allá de un equipo atravesado por la institucionalidad. Creo que el museo es una excusa para hacer los ejercicios que hacemos, pero definitivamente lo que nos entiende es todo lo que logramos como equipo y eso es lo que nos da ese poder. Diré de una forma muy honesta que una de las cosas más bellas que me ha sucedido en mi historia reciente es que ellos me consideren a mí como una ciegonea más. Con respecto al otro proyecto, les cuento. En el centro de Bogotá existió un espacio que entre transeúntes, habitantes de calle y vecinos se conoció como La Elia. No obstante, por la intervención de los medios de comunicación, también fue conocido como el Bronx. Esta manera de comunicar ayudó a construir un fuerte estigma. Allí se vendían drogas, era refugio de ladrones y habitantes de calle, había prácticas de explotación sexual, sicariato, mejor dicho. Se trataba de un espacio al margen de la gobernabilidad y del Estado y de cualquiera de sus instituciones. Esa es la razón por la cual, a partir del 27 de mayo del 2016, fue desalojado y la arquitectura de estas cuadras se demolió. También se pretendió borrar su memoria y la de sus habitantes.
Muchos jóvenes que habitaron este espacio fueron institucionalizados por el Instituto Distrital para la Protección de la Juventud y la Niñez, IDIPRON, y ahí tuvieron la posibilidad de conocer a dos personas maravillosas, a Susana Ferguson y a Leonardo Torres. Con la participación de varios habitantes y exhabitantes de calle, se construyeron con cartones, pinturas y figurines algunos modelos arquitectónicos que evocaban ese espacio, la L. Y gracias a la visibilidad de este proceso, el Museo Nacional de Colombia se convirtió en escenario para elaborar junto a los diferentes públicos una maqueta que actualmente se exhibe en la sala Hacer Sociedad del Museo Nacional de Colombia y permitió construir unos imaginarios mucho más complejos sobre lo que significó habitar ese espacio de la ciudad. Estas acciones, si vale la pena señalarlo, fueron coordinadas por la Curaduría de Etnografía del Museo Nacional y ganaron el segundo premio de educación de Ibermuseos en el año 2018. Este proyecto fue el punto de partida para conectar distintos actores, una articulación con muchos rostros y también con muchas palabras. El colectivo artístico Free Soul, que está compuesto por unos resistentes exhabitantes de calle, Cristian Montoya, Smith Hernández, Chiras Guerra y Winder Jojoa. Winder actualmente es mediador del Museo Nacional de Colombia. El IDIPRON, su área de reducción de daño y de pedagogía, pero también la curaduría de etnografía, algunos voluntarios del curso anual de formación y voluntariado, y pues el programa de accesibilidad de las comunidades e inclusión del museo, quienes empezamos a considerar que el museo es un espacio de encuentro, de circulación para habitantes de calle y otras personas que experimentan la marginalización social. El museo como un lugar seguro y de nuevo como un espacio que potencia la voz y la palabra de quienes han permanecido subalternos. Dando continuidad a los vínculos construidos y sacando provecho de la disposición y la química entre los diferentes actores, entre junio y diciembre del 2019 desarrollamos el proyecto educativo Conexión Museo, más allá del aula. Las participantes fueron aproximadamente 45 niñas entre los 12 y los 18 años, que al ser vulnerables con respecto a la habitabilidad de calle, el consumo de drogas, la explotación sexual, se encontraban institucionalizadas en las unidades de atención integral, que se denominan como UPIs, de la calle de la 27 y de Normandía, y que hacen parte del IDIPRO. El proyecto se convirtió en una ruta flexible, cotidiana y cercana, que permitió que el museo y su relato hicieran parte de los contenidos de ciencias sociales que desde la escuela se consideran fundamentales. Si se quiere, el museo se tornó en una escuela, pero como diría Mónica Hoff, no en la versión utilitarista de la iglesia, de la escuela. Y acá quisiera hacerles un relato etnográfico, contarles un relato etnográfico, donde nos podemos situar a partir de esta fotografía. Recuerdo haber llegado un poco antes de las 8 de la mañana a una especie de colegio ubicado en el sur de Bogotá. Ya había estado en otras ocasiones en este espacio y no dejaba de sorprenderme que fuera un lugar en el que vivían y estudiaban cerca de 45 niñas entre los 12 y los 18 años. Aquel día propusimos realizar una cartografía corporal que de adentro hacia afuera, como si se tratara de capas, nos permitiera conectar nuestras memorias personales con nuestras emociones, con nuestros sentidos, con nuestra piel, con la manera en la que habíamos decidido cubrir y producir nuestros propios cuerpos. ¿Cuál es el lugar más lindo al que te han llevado tus pies? ¿Cuáles rasgos compartes con tu familia? ¿Qué cicatrices tiene tu cuerpo? ¿Con qué objeto lo adornas? Aunque confieso que no estaba seguro de la naturaleza de este ejercicio, porque puede recaer en algún tipo de cliché, pues quien no ha hecho un dibujo de su cuerpo cuando hace una cartografía corporal. Cuando la actividad inició, por la cantidad de participantes, los materiales que utilizamos y el movimiento en el espacio, parecía que estuviéramos en medio del siluetazo argentino. Pero lo más sorprendente sucedió más adelante, cuando la manualidad empezó a ser tomada en serio y las diferentes capas comenzaron a quedar ilustradas en el papel. Y cómo no recordarlo. Natalia, una niña del grupo con el que trabajé, se tomó muy en serio esta labor y al tiempo que elaboraba la silueta respondía a las preguntas propuestas. Me contó que sus ojos los había heredado
Un momento. Que los había heredado de su mamá, al igual que su gusto por la pelea, que su brazo más fuerte, con el que pegaba más duro, era el izquierdo, y que por esa razón dibujaba un guante de boxeo ahí. En el antebrazo y en el muslo izquierdo aparecieron secuencias, de rayas horizontales. Se trataba de cortadas que, según me enteré, marcaron su cuerpo como una forma de catarsis, de soportar el encierro en la casa y de tolerar el descontento consigo mismo. El costado derecho, en cambio, producía una narrativa diferente. Cerca del pie, Natalia escribió el nombre de una geografía que añoraba. Caldas, verde y rural, es el lugar del cual proviene ella y su familia. Un poco más arriba, en el muslo de esa misma pierna, Natalia dibujó una flor que tenía tatuada en ese lugar, que según recuerdo para ella representaba algo contrario a lo que había sido su vida. Era dulzura, la posibilidad de cambiar, de hacer algo distinto con su vida. Una semana después nos encontramos de nuevo con este colectivo de niñas, pero esta vez en el museo. Allí iniciamos nuestro diálogo sobre las marcas corporales, como los tatuajes y las cicatrices, que hacen parte de quienes hemos sido y tal vez nunca se puedan borrar. No obstante, esta reflexión nos llevó a pensar que en el presente podemos decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo y tener agencia sobre nosotros mismos. En este diálogo nos propusimos entendernos como cyborgs y así ir produciendo y transformando nuestros cuerpos. Recorrimos el museo buscando otras corporalidades, las que están musealizadas, y a partir de ellas elaborar prótesis adaptables a nuestros propios cuerpos. Vimos tatuajes, escarificaciones indígenas, pinturas en las que sobresalían los vestidos de quienes fueron retratados, también máscaras rituales de pueblos afro. Eh, También vimos los peinados asociados a la libertad de los pueblos cimarrones colombianos. Y luego de 2 horas emergieron unos cuerpos nuevos que estaban estrenando maquillaje facial, también atavíos, también peinados y tenían marcas como realizadas por todo el cuerpo. Con estos nuevos atributos sería más fácil ponerle el pecho al viento. De estos nuevos cuerpos llamó mi atención, y es la imagen que ustedes pueden ver aquí en el centro, uno que estaba vestido con varias y diminutas muñequitas de papel. En total habían 43, las cuales pertenecían a la cantidad de niñas que en ese momento habitaban el internado. Esta ruta de aprendizaje estuvo compuesta de 3 módulos temáticos que se desarrollaban cada uno a partir de 4 sesiones. En total se llevaron a cabo 14 sesiones que se hicieron en las UPIs, en estos lugares donde estaban las niñas, y en las salas del Museo Nacional. Cada módulo buscó responder una pregunta. En el módulo 1, ¿de dónde vengo? En el módulo 2, ¿cuál es mi familia? En el módulo 3, ¿dónde estamos y dónde podríamos estar? Esta última pregunta nos permitía reflexionar sobre el momento presente y proyectar nuestros futuros. La metodología también implicó que tanto la generalidad del proyecto como el detalle de cada una de las sesiones articulara las voces de los actores involucrados. Y creo que en el proceso juicioso de evaluación y codiseño que se realizaba semana a semana y antes de cada sesión, fue posible articular la voz, la sensibilidad, los intereses y las cosmovisiones de las niñas, de los participantes, de las profesoras y las cuidadoras del IDPRON. Esta polisemia, desde luego, nutrió, complejizó y volcó a la calle, a la experiencia más cotidiana, la historia y la geografía del país que están los relatos de nación del museo. El proyecto Conexión Museo, más allá del aula, fue también la posibilidad para que las niñas que participaran, dada su situación de aislamiento e internado, circularan por algunos espacios de la ciudad, para que sus ideas fueran escuchadas por otras personas. En ese sentido, nuestros encuentros fueron escenarios asociados a la libertad. Esta experiencia conjunta terminó por ser un lugar de experimentación pedagógica en el que se fundían metodologías de trabajo de las dos instituciones, que transformaron al museo en un lugar divertido y de encuentro entre diferentes, y que permite además de eso la conexión
de entre los acervos patrimoniales, la calle y las experiencias más cotidianas. En palabras de Winder Jojoa, nuestro mediador que hace parte del colectivo Free Soul también, se trató de ver al museo como un lugar de parche, o sea, de encuentro, de pedagogía participativa y de escucha activa, en el que la mediación es una herramienta que pone en diálogo los objetos, la experiencia cotidiana de nuestras vidas y permite que se entrelacen con la historia. Ya como palabras y a modo de cierre, quisiera decirles que pues nos hemos dado cuenta que después de adoptar los principios de accesibilidad que se encuentran más o menos bien desarrollados en la infraestructura del Museo Nacional, tal vez el aprendizaje más importante que ha tenido el programa de comunidades, accesibilidad e inclusión se sintetiza en que no deberíamos trabajar solos, que somos más potentes, mucho más poderosos cuando trabajamos en colectivo y que por tanto urge la configuración de un equipo de trabajo que desde conocimientos situados de puntos de vista diversos y formas de existir en el mundo, descoloquen, deconstruyan y amplíen lo que tradicionalmente hemos entendido como educación en el museo, también como museo, y en este caso como un museo nacional que tiene más de 197 años de antigüedad. Parte de este aprendizaje se evidencia en el aprendizaje, se evidencia en el trabajo educativo y la experiencia del museo dejan de ser concebidas como intervenciones cortas y cosméticas, como sucede con las tradicionales visitas comentadas o las visitas taller que aún se ofertan para grupos de escolares, sino como procesos en los que, al igual que en el arte contemporáneo, el producto final deja de ser lo más relevante. Lo que queda en el centro, además del conocimiento mutuo, es la afectación de la realidad. Se afectan las comunidades, los colectivos, los individuos. También se afecta la institución. Pero al darle esta importancia a los procesos, debemos ser conscientes que se requiere de tiempo y cuidado, con los que podamos construir redes de afecto, confianza y responsabilidad que se traduzcan en la conformación de equipos de trabajo que encuentren que el museo es un lugar interesante, amoroso y rebelde para transformar el mundo. De estas transformaciones, tal vez la más significativa que hemos conseguido es la de trastocar el escenario, este escenario del Museo Nacional, para llevarlo más allá de las tradicionales, rancias y hegemónicas voces a las que siempre ha rendido cuenta, y convertir al museo en una plataforma para que se pueda hablar de la marginación y el sufrimiento social, que en una sociedad como la colombiana es estructural y cotidiana. Así, personas con diferentes proveniencias, con cuerpos marcados por la pobreza, la racialidad, la violencia, la discapacidad, el consumo de drogas, etcétera, hoy en día usan y puedan usar el chaleco rojo, símbolo que identifica y autoriza a los mediadores y educadores del Museo Nacional para que con sus voces, palabras y conocimientos y por medio de videos, la elaboración de objetos museísticos, conversatorios, seminarios, visitas comentadas, talleres y ejercicios multisensoriales, transformen los imaginarios y estigmas sociales que pesan sobre ellos y sus colectivos, al tiempo que construyen y disputan su lugar en el relato de nación. Esta transformación está estrechamente relacionada con la idea política de inclusión, con la que he querido vincular al programa de comunidades accesible e inclusión, y que a su vez está en diálogo con la crítica que hace el argentino Américo Castilla a la definición promovida por la UNESCO. La inclusión no puede ser idealizada y tampoco debe convertirse en un eslogan institucional. Tampoco debe ser el medio por el cual convertamos a los museos en cánones de normalidad y de ciudadanía, y que bajo el altruismo propuesto por esa idea desarrollista de inclusión, terminemos por brindar a todos las condiciones para que homogenicen y aplanen sus existencias. En sentido contrario, más bien, quizás deberíamos terminar de abrir las puertas de nuestra institución para que todas y todos, con un rol activo, crítico y creativo, desde allí proyecten sus voces y sus palabras, con el objetivo de construir museos que aprenden, que se transforman y se adaptan para la diversidad que somos. Y eso me ha abierto muchas cuestiones, me ha permitido preguntarme, quizás deba buscar o inventar una nueva palabra para renombrar el programa al cual hago parte. Finalmente me pregunto si el trabajo con comunidades se refiere a esa conexión entre adentro y afuera del Museo Nacional, al trabajo con el otro, qué pasa y cómo se puede denominar al trabajo con los otros que ya no son más los otros, porque siento que llevo
4 años trabajando con mis amigos. Y qué bonito es trabajar con los amigos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la escucha. Quedo atento a cualquier inquietud que surja.